Bueno, el dolor es un síntoma muy presente en los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. De hecho, podemos ver un porcentaje alrededor de un 50% de pacientes que tienen Parkinson y asocian dolor. Una de las cosas fundamentales en estos pacientes y que uno debe tener en cuenta es que muchas veces el síntoma doloroso puede de hecho ser más incapacitante que los propios síntomas parkinsonianos. Es decir, el paciente puede tener temblor, rigidez o lentitud, pero a veces el dolor es tan importante en la vida del paciente que al paciente le interesa más que tratemos este síntoma. Por eso es muy importante que nosotros no dejemos de lado este síntoma en los pacientes. Hay, digamos, varios tipos de dolor y varias causas, además de dolor, en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Por un lado está la rigidez que tienen los pacientes. La rigidez que tiene el paciente parkinsoniano puede llegar a generar dolor, y un dolor bastante importante. De hecho, muchos de los pacientes se quejan de dolores articulares, muy frecuentemente en el cuello, además en el hombro. También refieren dolor al caminar, dolor en las rodillas, etc. Pero también hay que decir que hay otros dos factores importantes que influyen en el dolor. Por un lado, las medicaciones para el dolor, las medicaciones para el Parkinson pueden llegar a bajar el umbral del dolor, y eso es uno de los factores por los cuales se hace más frecuente en estos pacientes. Pero además, los propios niveles de la medicación, es decir, hay estudios que muestran que por lo menos con la levodopa los niveles altos de esta medicación pueden generar también dolor, y eso lo vemos en cuadros que denominamos disquinesias o movimientos aberrantes de pico de dosis. Es decir, cuando la medicación tiene el nivel más alto, pueden generar movimientos que pueden ser dolorosos. Entonces, como vemos, hay múltiples factores que pueden influir este dolor, y de hecho hay muchos tipos de dolor. Tenemos dolores neuríticos, tenemos dolores radiculares, tenemos dolores neuropáticos, tenemos dolores netamente musculares. Entonces es muy importante a la hora de definir el manejo del dolor que vamos a hacer en estos pacientes. No sobra decir que en estos pacientes es fundamental también descartar compromiso neuropático por medio de algunas pruebas que nos pueden ayudar, como la electromiografía, que descartan compromiso de músculo, de nervio también. Y con base en esos resultados, con base en el tipo y las características del dolor que tiene el paciente, pues definir un tratamiento analgésico. El tratamiento analgésico, digamos, en el paciente con enfermedad de Parkinson, lo único que hay que tener en cuenta, porque digamos que el dolor se trata muy similar a como se trata en un paciente que tiene dolor sin enfermedad de Parkinson, pero se deben tener algunas consideraciones. Es muy importante que no dejemos de lado la sedación que pueden producir algunas de estas medicaciones. ¿Y por qué hablo de la sedación? Porque la sedación aumenta el riesgo de caída en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces, siempre que se manejen medicaciones para el dolor, debe tenerse en cuenta este síntoma para evitar que pongamos en mayor riesgo al paciente. Con respecto a las terapias que manejamos para el dolor, es muy importante lo mismo, hablar de que hay que primero optimizar el tratamiento parkinsoniano, porque de hecho hay algunos pacientes que simplemente mejorando el tratamiento antiparkinsoniano mejoran el dolor, porque probablemente mejorando la rigidez también mejora el dolor. Pero también hay otras terapias que se pueden emplear en estos pacientes. De hecho, hay pacientes que con terapias físicas pueden mejorar el dolor, pacientes que haciendo otro tipo de terapias alternativas como acupuntura, otro tipo de cosas. Y de hecho, es muy importante también que estos pacientes tengan un soporte psicológico, porque de hecho el dolor repercute de manera importante no solamente en la parte motora y física, sino también en la parte psicológica.